Y ha tenido la gentileza, en medio de tanta convulsión, de estar acá con nosotros en La Pizarra, acá en AM750 en la Argentina, en Patria Nueva en Bolivia, en Radio Sonora en México, en La Base en España, en Sin Antena en Paraguay, en Radio Pichincha en Ecuador. Estamos en muchas partes. Hablamos del presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, Leonidas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un saludo cordial, estimado Alfredo, un abrazo fraterno de lucha y de rebeldía a todos nuestros hermanos latinoamericanos y así también en todas las otras latitudes de nuestra madre tierra. Estamos bastante intensos, hay mucha actividad, mucha reacción del pueblo ecuatoriano. Este no es un tema de la convocatoria de un dirigente, sino realmente es el efecto, la reacción de las políticas neoliberales que ha generado una condición de pobreza en nuestra gente y que muchas veces nos salen a explicar con números, pero en la vida práctica no se comen los números, se comen alimentos y los alimentos están caros. Lo que está pasando en el Ecuador seguramente está pasando en Latinoamérica y en el mundo. Por ello hemos dicho que el modelo neoliberal que gobierna el mundo y que están obligando a nuestros estados, necesariamente tiene que pasar por la unión, por la unidad de todos los seres humanos a nivel global. Si no se derrota políticas a nivel global, lógicamente los efectos directos que tienen nuestros países se vuelven incurables. Por lo tanto, el modelo capitalista, el modelo neoliberal, lo único que ha hecho es fábrica de millones de pobres y concentración en pocas manos. Uno jamás puede aceptar como algo natural. Peor, como una cuestión normal, la demencia de que un ser humano tenga la capacidad de comprar el 50% de la humanidad. Eso me parece ya desastroso. Eso es lo que produce este modelo. Perdone, los efectos que están instalados en nuestros territorios es por las decisiones globales que están tomando como modelo para aplicar y para seguir sacando sus tasas de ganancia. Esta semana, Leonidas, para toda América Latina, para Europa, para el mundo, salta Ecuador, como a veces pasan, ¿no? La gente que no conoce los procesos le llaman la atención que ocurre algo puntual y se ponen todos los focos. Lo que ha ocurrido ha sido, Leonidas, tú, presidente de la CONAIE, un dirigente, que ha estado con nosotros en la pizarra hace tiempo hablando en otros términos, eres detenido como autor intelectual de una protesta social. A mí me gustaría que le explicaras al mundo, a América Latina, primero, qué estabas haciendo y cómo ocurre tu detención. Es algo humanamente, no por lo que pasa tu persona, pero para explicar hacia afuera el nivel de injusticia que vive tu país, que estás viviendo tu proceso, tu organización social. Para mi detención tuvieron que pasar tres procesos. Uno, el levantamiento de octubre dejó un estigma en las clases poderosas de este país. Entonces, hice el violento, hice el terrorista, hice el secuestrador, Isa y todo lo que ha dicho con Jaime Vargas, y lógicamente no es únicamente a Isa, sino a todo el movimiento indígena y a las clases populares de este país. Entonces, construir primero el estigma contra la lucha social de todos los ecuatorianos o de la mayoría de los ecuatorianos, a tal punto que han convertido el derecho a la resistencia frente a las medidas que toman los gobiernos de turno, convertirlo en algo criminal. Entonces, como somos criminales, hay que criminalizarlo. Ese es el primer escenario. Segundo, el gobierno nacional, ya luego de Moreno, ahora con Guillermo Lazo, lo que ha instalado es procesos de instigación, procesos de persecución. Entonces, ya creo el estigma, ahora tengo que perseguir a ese enemigo interno. Y lógicamente en ese proceso, todo el año, realmente hemos tenido seguimientos, infiltraciones en nuestras reuniones, grabaciones, intento de accidentes planificadas, como pasó el último viernes. O sea, realmente uno dice, ¿tenemos seguridad por lo menos de opinar? No la tenemos. Y esto se ha ido profundizando y este carácter ha ido dando un carácter más fascista de la sociedad ecuatoriana. Un grupo de personas que no están de acuerdo con las propuestas de los sectores populares, lógicamente tienen que imponer una lógica a partir de implementar esta situación como condición política, el tema del fascismo. Y un tercer tema, mientras tanto el movimiento indígena aperturados con todo el insulto, con todo el seguimiento, con toda la persecución, con toda la criminalización, sin embargo, apegados a esta idea de la democracia comunitaria, apegados a la democracia del país, hemos dicho, vamos a garantizar
y vamos a agotar hasta el último, en contra de los insultos, en contra de todo, vamos a garantizar los diálogos. Es así que el movimiento indígena, el 11 de junio, o sea, hace un año y algunos días más atrás, presentamos 6 puntos en ese momento, 6 puntos al presidente de la República. No tenemos respuestas, fuimos del 4 de octubre a otra mesa del diálogo. Aquí incremento un punto más, la lucha contra las privatizaciones. Fueron 7 puntos. Tampoco tenemos respuestas. El 10 de noviembre fuimos nuevamente a las mesas de diálogo sobre los mismos puntos. Tampoco hemos tenido respuestas. Lo único que hemos tenido es, como dije, el primero y el segundo, estigmatización y persecución. Y un tercer tema, perdón, este sucedió y lógicamente fuimos decidiendo. El ahora ponernos de pie no ha sido una decisión de Leonidas, y eso hay que dejar el mensaje al mundo. Ninguna lucha sostenida desde los pueblos va a ser únicamente decidido por sus dirigentes. Para que un dirigente pueda dirigir una lucha, tiene que ser sostenida y construida desde sus territorios. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Y finalmente, fuimos a la movilización, como pasó en el escenario 2019, se ha logrado instalar desde los medios masivos de comunicación, en este caso, ignorando la realidad de la gente. Sí, hay una cuestión, hay una propuesta, una protesta violenta, y a veces también han aprovechado de las situaciones que en el escenario social hay mucha inseguridad, mucha delincuencia en nuestra sociedad en este momento. Creo que estamos en la referencia internacional, pero no por buenas cosas, sino por este tema de la inseguridad, de la delincuencia, del narcotráfico. Y lógicamente eso pretenden trasladar a los manifestantes. Y ahora, bueno, frente a la detención, a mí me ponen, en este caso, el día lunes a las 12 de la noche, ya al amanecer del martes, ponen, en este caso, como un delito flagrante. O sea, para mí, ahora ya entendiendo más del tema jurídico, lo que está claro es que me secuestraron, porque jamás me leyeron mis derechos en el momento de la detención, jamás hubo ninguna acción concreta para que diga que sobre estos hechos le estamos deteniendo, porque a partir ya estaban las vías habilitadas totalmente, no había ningún enfrentamiento, ninguna relación con ninguna autoridad policial ni de ninguna del Estado. Lógicamente, hacen una emboscada con 6 camiones de militares y con la fuerza, con la Policía Nacional. Entonces, hacen una emboscada con los camiones y proceden los policías. ¿Dónde te encontrabas tú, Leonidas? ¿En qué lugar te encontrabas físicamente? Físicamente estaba en la vía que todos los carros transitaban desde Quito hacia la ciudad de La Tacunga. No estaba en un lugar privado, en un montículo de tierra o quemando llantas en absoluto. Los vehículos todos estaban transitando por la Panamericana E35. Entonces, al único carro que le hacen la emboscada es al vehículo donde trasladaba mi persona. Entonces, allí prácticamente luego de 35 minutos me hacen el secuestro en la provincia de Cotopaxi, que es una jurisdicción, y me trasladan para hacer la lectura, en este caso para hacer la lectura de mis derechos, ¿por qué me están deteniendo? Hacen en otra provincia, o sea, en la provincia de Pichincha. Luego, eso también seguramente analizaron, no sirvió, no lo sé qué pasó ahí en términos internos de ellos, me leen nuevamente mis derechos, que señor Leonidas Issa, usted está siendo detenido por un acto flagrante por el delito de sabotaje y terrorismo. Sabotaje y terrorismo, te dijeron, Leonidas. Sabotaje y terrorismo, por la cual me detuvieron por sabotaje y terrorismo, que ya en este momento estoy, en este caso, ya pasado a audiencia de juicio y con prisión preventiva por paralización de servicios públicos. Pero me detuvieron por sabotaje y terrorismo. En el momento que hacen aquello, entonces me registran. En el registro, ¿no es cierto?, que hacen, en mi bolsillo encuentran 1 metro, para que sepa Latinoamérica, 1 metro, las llaves de mi casa, $1.55 y una moneda de 2 euros. Esas son las evidencias para declararme saboteador y terrorista del Ecuador. Luego de aquello, me pretenden hacer firmar, en este caso, que hicieron lectura de mis derechos, pero en la ciudad de Quito. Lo que querían es naturalizar la denuncia en Quito. ¿Para qué? Para que sea conocido por los jueces de Quito. Yo lo que había dicho es, yo voy a firmar cualquier documento solo si es que se dice la verdad. Me detuvieron, me secuestraron en la provincia de Cotopaxi al ingreso a Pastocalle, me trasladaron a la frontera entre las 2 provincias, leyeron la primera vez mis derechos, luego vuelven a leer ya en la Fiscalía de Flagrancia en Quito. Entonces, si es que no está así, simplemente no puedo firmar ningún documento. Y cuando digo esto,
Se supone que en términos legales, a nivel nacional, a nivel internacional, todos tenemos, hasta un delincuente común y corriente, tiene derecho a su abogado y tiene derecho a ¿No te comunicarse con su familiar. permitieron, Leonidas? Jamás permitieron que pueda yo conversar con mi abogado. Y cuando yo decía, por favor, necesito, o sea, 15 horas nadie supo dónde estaba, ni yo sabía, la gente si sabía o no sabía. En esas 15 horas yo había solicitado reiteradas veces, necesito hablar con mi abogado, y lo único que decían los que controlaban con todo el armamento, lo único que decían es que debemos recibir la orden superior para poder proceder a aquello. Ahora sé que solo podemos acceder a nuestros derechos con la orden de alguien, ¿no? Y además de eso, es lo más grave. Cuando el documento me quieren hacer firmar, dice, ya han comunicado con un familiar mío, un primo mío, que se llama Leonidas Isaquinatoa, pero digo, comunicaron y ellos dicen que sí. Ahora que salgo y le pregunto a mi primo, digo, oiga, pero ustedes se han sabido, se han comunicado con ustedes, con familia, dice, jamás comunicaron. Entonces, incluso atribuyeron un nombre que jamás, uno de los familiares míos, jamás fueron O comunicados. sea, una Tenía falsedad derecho. procedimental, además de todo, una falsedad procedimental en medio de toda esta situación absolutamente fuera del Estado de Derecho. Efectivamente, efectivamente. Y ahora en términos jurídicos, uno también un poco más ilustrándome, pero además de eso, yo tenía derecho de comunicar con mis hijos, con mi esposa. O sea, no podía hacer que 15 horas no sabían dónde estábamos. Y en efecto, eso generó también una reacción muy dolorosa en mi familia, por la cual, bueno, prácticamente me trasladan de Cotopaxi, en la frontera, en las dos provincias, ya en territorio de Pichincha, supuestamente leen mis derechos, en flagrancia vuelven a leer y pretenden legalizar una lectura de derechos que jamás ocurrió en el lugar de los hechos. Luego trasladan al colegio militar Eloy Alfaro, donde estaba Te esperando. trasladan particularmente a ti personalmente a un colegio militar. Sí, a mí personalmente, en un vehículo de las Fuerzas Armadas, de la policía, perdón. Entonces me trasladan en un helicóptero de las Fuerzas Armadas. En este caso, de las Fuerzas Armadas del Ejército Ecuatoriano, trasladan a la ciudad de La Tacunga, al aeropuerto, a la base militar en Cotopaxi. Luego me trasladan a la cárcel. De la cárcel nuevamente me trasladan al aeropuerto y finalmente es aquí donde se da la audiencia de flagrancia, en este caso a las 9:45 de la noche. Yo apenas pude comunicar a las 3, 4 de la tarde con el abogado, donde yo había dicho que estoy bien y que necesitaba que por favor ayuden garantizando, en este caso, que por lo menos participen en la audiencia de flagrancia. Cuando llegaron prácticamente mis abogados, llegaron sin documentos, porque la fiscalía jamás pasó los documentos, porque antes de eso debían tener, en este caso, una relación con mi defensor para que puedan pasar los documentos, puedan revisar y puedan hacer la defensa correspondiente. Jamás Leonidas, pasó aquello. una Y pregunta que tengo es, pero a la vez que decían que era un tema de flagrancia, te plantearon que eras autor intelectual, lo cual hay una contradicción tanto jurídica como conceptual. ¿Por qué se da esa cuestión de que luego buscan la vía de autoría intelectual, que es algo diferente al que haberte agarrado como in situ, que es lo que significa el otro concepto? yo realmente en términos jurídicos vamos a defender con verdad, pero las contradicciones que han tenido en sí mismo, pero está legalizado en este momento. La fiscalía, una vez declarada que fue legal, porque nosotros atribuimos que fue ilegal, arbitraria, por la detención, el secuestro mío, pero la fiscalía dijo que no estaba perfecto y eso efectivamente la jueza dio paso. Dijo que sí, se ha dado un procedimiento legal, en consecuencia, inmediatamente solicitó, en este caso, pasar a juicio y la detención inmediata para la prisión preventiva, en donde solicitó incluso ya de 1 a 3 años. O sea, Por lo tanto, ya han pedido para que tú estés preso durante de 1 a 3 años únicamente por protestar, por decidir, ¿no? Respecto a una política económica. Es lo único que has hecho. sí, pero más que eso, un metro, unas llaves, $1.50 y una moneda de 2 euros como referencia en el registro en el momento de la detención. Es lo más vergonzoso que podríamos tener. Una Luego de aquello, pregunta, Leonidas, perdona, ¿te llamó alguien del Ejecutivo, del Gobierno, después de esto? Una vez que ha ocurrido esto, ¿ha tenido alguien la llamada personal a decir cómo estás, qué te ha ocurrido, el nada, presidente? Nadie, absolutamente nadie. nadie. Y es más, yo estaba decidido a todo.
ninguna pretensión de convertir en un trofeo de cambio la lucha social frente a la libertad de un dirigente, por la cual yo decidí lo que tenga que pasar, tenga que pasar. Finalmente nos las jugamos la vida porque somos dirigentes y ninguna condición, ninguna situación, y por lo tanto me he mantenido incólume, en este caso firme, para que no se confunda, porque pretendieron también convertir el objetivo de la lucha, la libertad de Leonidas, y olvidar los 10 puntos, por la cual he dicho, compañeros, ya estamos en libertad, pero no puede ser en este caso una cortina de humo. La lucha de los 10 Políticamente, puntos, Leonidas, la políticamente, lucha contra las políticas neoliberales, eso es el norte. Si ha habido una detención, muy bien, hemos salido por la puerta grande sobre la misma justicia de ellos, pero vamos a seguir luchando. En consecuencia, luego de aquello, con la defensa y en vista que no dieron ninguna situación, en este momento estoy con medidas alternativas a la prisión, que es firmar 2 días a la semana y no salir del país. No voy a salir del país, voy a enfrentar aquí, junto a mi pueblo, donde vivo, y luchando por todos y todas. te quería decir si políticamente, que es un tema que verdaderamente es fundamental entender lo que está ocurriendo, además de lo jurídico, hay una cuestión puntual. ¿Crees que este hecho que ha ocurrido ha cohesionado el frente antineoliberal, este grupo de sectores, partes, no solo de los movimientos indígenas, sino de la sociedad ecuatoriana en general, que estaba en desacuerdo con las políticas neoliberales, con el ejecutivo de Lazo? ¿Cree que es un momento de que las piezas se han juntado? ¿Has sentido en estas primeras horas que se está dando este proceso de cohesión al interior de vuestra organización por afuera? ¿Qué lectura tienes? Sí, con mucha fuerza, con mucha fuerza. En este, a ver, ha pasado como 3 momentos, ¿no? La movilización empezó con una fuerza progresiva, bastante importante. En la proyección que tenía el gobierno nacional era de 55 puntos a nivel nacional. Al final del día fueron 67 puntos. Eso significa que dentro de la planificación que tenía el gobierno, superamos las expectativas que tenía el gobierno, por nuestra parte. Este es el primer momento. En un segundo momento, para el siguiente día, donde estaba previsto llegar a 70, 80 puntos o mantener en los puntos que estaban levantados, se da este factor casi determinante para que haya engrosado la movilización, la detención, en este caso de mi persona. Ahí cobra otro escenario donde sectores donde realmente todavía tenían como recelo si sí mismo o no mismo, donde generó una adhesión a partir de la solidaridad, pero no quedar en este caso en la solidaridad de la libertad de un dirigente, sino convertir ese hecho en una lucha mucho más amplia, que es la lucha contra el neoliberalismo. En esa medida, creo que en este tercer escenario hay condiciones para fraguar un parlamento, una asamblea plurinacional, una asamblea popular amplia, donde se puedan identificar los puntos de encuentro y realmente defender, en este caso, la matriz económica, energética de todos los ecuatorianos, y que no estemos obligados a transitar por el camino del neoliberalismo. En ese último sentido que planteas, hacia adelante, los próximos días, semanas, ¿cuál es la hoja de ruta, no solo tuya, sino como tú dices, sino de la organización, de la CONAIE? Entiendo que no es de retirada, sino todo lo contrario. Así es. A ver, hasta el día de hoy, en unos par de minutos, voy a dar mi declaración al país y a nuestras bases. 4 puntos. 1, hemos ratificado la lucha de carácter nacional. Segundo, la lucha es de carácter indefinida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos las respuestas de los 10 puntos planteadas por las organizaciones indígenas y sectores populares. Y si es que no hay respuesta, puede convertir en otro proceso mucho más intenso, en donde se estaría jugando el tema de la legitimidad de la gobernanza del presidente de la República. Un tercer tema, la lucha se sigue sosteniendo desde los territorios. No hay todavía el traslado a la ciudad de Quito. Cuarto tema, en 48 horas, el día de ayer que tomamos esas decisiones, se preparan condiciones físicas, condiciones logísticas, condiciones de organización con las organizaciones sociales en Quito para poder trasladar la marcha de los territorios, trasladar a la ciudad de Quito. Eso estamos en este momento, que puede darse entre el día de mañana, entre el día domingo, de acuerdo a las condiciones que se vayan logrando en coordinación con las organizaciones en la ciudad de Quito. Aquí quiero decir,
no es una marcha, no es una marcha de indígenas tomando Quito, es una marcha levantada en la propia ciudad de Quito, y lo que ahora vamos a hacer es respaldar la lucha, así como sentimos respaldados desde Quito a nuestras luchas en el territorio. Y por último, Leonidas, ¿qué le dirías al presidente Lasso si te estuviera escuchando, mirándote a los ojos? ¿Qué le dirías al máximo responsable del país en este momento tan difícil para la democracia ecuatoriana? Primero, presidente de la República, lo que se habla, se cumple. Una mesa de diálogo jamás es para burlar del pueblo. Un diálogo, cuando se va con buena fe, tiene que tener respuestas. Seguramente no todo. Hay de parte a parte. Nosotros lo hemos dicho, por ejemplo, en el combustible. No estamos pidiendo, presidente de la República, que vuelva a cero. Hacemos cargo nosotros 50 centavos en el diésel y ustedes bajen 40 centavos. Que el diésel quede en $1.50. En la gasolina, de $1.65 subió a $2.10. Nosotros hacemos cargo de 45 centavos y ustedes háganse cargo de 35 centavos. O sea, una posesión frente a la crisis de nosotros, pero también la crisis del Estado. No pueden venir aquí a fundar que la crisis fiscal del Estado, por la crisis fiscal del Estado tenemos que cargar nosotros la crisis de todo el capitalismo. Eso no se puede proceder. Por lo tanto, eso hemos dicho, no solo dijera, hemos dicho al presidente de la República. Segundo, el presidente de la República debe entender, él dice que no hay factores detonantes como el octubre de 2019, que fue el decreto 883. Al presidente de la República le digo, si usted seguramente no compra en una tienda de la esquina, seguramente no compra en la feria, ¿no? Seguramente él no está viviendo en las condiciones reales de los ecuatorianos. Seguramente no sale a comprar una funda de leche, un litro de aceite, una libra de arroz. ¿Cuáles son los factores determinantes? La carestía de la vida está todos los días subiendo más y más. Entonces no es un problema de que sea o no sea determinante. Esos son los factores determinantes. Presidente de la República, seguramente él no tiene créditos, porque él da crédito y acomoda los créditos, los intereses absolutamente usureros. Por lo tanto, decimos, ¿cómo no va a decir que es un factor detonante cuando miles de familias no podemos pagar las deudas y los bancos lo único que están haciendo es quitando terrenos, casas, propiedades y no quieren responderla? ¿Qué estamos diciendo al presidente de la República? No queremos que nos regalen un solo centavo. Lo único que pedimos es que la gente pueda pagar de acuerdo a las condiciones de su bolsillo. Y muchas veces al final del mes, ¿qué hacemos? No tenemos ni siquiera para comprar los zapatos a nuestros niños, ni siquiera medicamento para nuestros niños, pero tiene que estar al orden del día al fin de mes para pagar los créditos. Y en muchas veces con intereses demasiado elevados, con intereses recargados por intereses de mora, gastos judiciales, notificaciones. Y eso no puede ser normal en un sistema económico dependiente en este momento, al menos, de la Reserva Internacional. Diría presidente de la República, no diga que no es determinante, es determinante, porque para cada padre de familia, madre de familia, al final del mes, aunque no tengas para ir al centro de salud, en el centro de salud ahora mismo están mandando, ¿cierto?, a comprar medicamento. Mientras no tengamos eso, pero para el sistema financiero tenemos que estar al día. ¿Cómo no va a ser un factor determinante cuando en nuestros territorios indígenas que hemos vivido tranquilamente, ahora está siendo aplacada con toda la voracidad, en este caso, de las empresas mineras transnacionales? No están quitando el derecho de tener un ecosistema, de tener fuentes de agua, no están quitando el derecho de vivir. ¿Cómo no va a ser un factor determinante? Presidente de la República, ¿cómo no va a ser determinante? Nuestros hijos no pueden acceder a las universidades, nuestros hijos no pueden ingresar a la educación estable, digamos, ¿no es cierto? Luego de la pandemia hay un hueco pedagógico de 2 años. ¿No es determinante? En el tema de la inseguridad, ¿no es determinante que los ciudadanos no podamos salir a las calles con seguridad cuando hay una ola de delincuencia? Y eso no depende de nosotros. Nuestra parte la estamos haciendo, controlando nuestros territorios. Pero por parte del Estado, ¿qué dijeron? Obesidad del Estado, reducen y por lo tanto han dejado en la desbandada a nivel general. No se va a resolver, presidente de la República, poniendo 30,000 policías más y especializados. Resolvemos el problema de la delincuencia dando opciones a nuestros jóvenes, que ingresen a las universidades, que eduquen, que tengan empleo. Si no hay estas condiciones, entonces el narcotráfico, el sicariato, la delincuencia están, en este caso, reclutando a nuestros jóvenes. Entonces son temas determinantes por las cuales el presidente de la República esto diría de frente y simplemente cumpla con la demanda de la gente, no de un dirigente
peor de Leonidas dice. La verdad que escuchándote lo único que te digo, Leonidas, es que gracias por explicar a América Latina lo que está pasando en el Ecuador y cuidarte mucho y mucha solidaridad por parte de todas y todos nosotros. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar en la pizarra. Muchas gracias. Disculpas a todos y un abrazo latinoamericano. Un Muchas abrazo gracias. fuerte. Chao.